Muy bien, 10:15 de la mañana, 11 grados en Santa Fe. Y ahora el amigo Juan Larriera nos invita a ponernos el traje y el casco e ir al espacio. Spoiler, no llegamos. No, por eso, a ir al espacio, cosa que ningún argentino ha conseguido hasta el momento, así que vamos a ser privilegiados. Aún no. Juancito. Antes de arrancar voy a sacar mi tarjeta de amateur para que después no me vengan a correr. Esto a mí me gusta, yo lo estudio, lo veo por arriba, no lo estudié en la facu, así que no me vengan a correr después con detalles y no, fechas finas, metele. Que la tía de Carlito no me mande que era en 1932 y no en 1932. Bueno, la idea es hablar un poquito de la historia de los programas espaciales argentinos, o sea, la ambición como proyecto nacional de conquistar el espacio. Y antes de hablar puntualmente del espacio, hay algo que hay que hablar que es de la aeronáutica. Antes de hablar de la astronáutica, hay que hablar de la aeronáutica. ¿Por qué? Porque todos los programas espaciales de la historia, los de Estados Unidos, los de Rusia, arrancaron siempre desde ahí. Porque hay una cosa que hay que entender, que los cohetes, si bien los vemos como vehículos del espacio, en realidad son vehículos del aire. Entonces hay que pensar el cohete que en la primera parte de su tramo, una vez que despega, no deja de ser de un avión químico que va para arriba. Una vez que sale al espacio podemos hablar de la astronáutica. Pero en principio siempre hablamos de la aeronáutica. Por ende siempre fue un tema del dominio de las fuerzas aéreas. Bien. La NASA siempre fue una dependencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hasta que en el 2016 Donaldo inventó la Fuerza Espacial, que es la nueva rama de las fuerzas militares. La historia, primero de la aeronáutica en Argentina, es en 1910, el amigo Jorge Alejandro Newbery importa los primeros 2 aviones en la Argentina. 1910, reciente descubrimiento de los hermanos Wright, pocos años antes, de los aviones. Es como una nueva tecnología que se empieza a desarrollar, y Jorge Alejandro Newbery, gran entusiasta de eso, le llegó la noticia y dijo: traigamos 2 para acá, y así se armó la primera asociación aeronáutica argentina en 1910. En esta época, en esos primeros años del siglo XX, en Alemania se empieza a desarrollar todo el tema de la cohetería, que es un desarrollo científico con el descubrimiento de nuevos componentes químicos y todo eso, que era como una cosa medio de aficionados, no era ni como una tecnología bélica para hacer desarrollos militares, mucho menos para poner personas, el concepto de satélite muy lejos. Claro. Era como un pequeño juguete que desarrollaron los alemanes, mezclando diferentes químicos, que iba muy rápido para arriba. Entonces, en Argentina, en 1932, 3 estudiantes de la UBA, uno de los cuales es Ezio Matarazzo, apellido conocido en Argentina, era el hijo del fundador de la fábrica de fideos, que papá quería que trabajara en la fábrica de fideos y al chico le gustaban los cohetes. Así que con 2 amigos en la UBA, inauguraron el Centro de Estudios Astronáuticos, que era una palabra nueva en ese momento, lo astronáutico. Astro de las estrellas y náutico de navegarlo. Ya en esa época, donde los alemanes empezaban a hacer esos cohetes, que en principio eran juguetes un poco más grandes, ya se empezaba a pensar en darles algún fin bélico, la idea de ponerle algún explosivo o alguna carga en la punta y tirarlo con una trayectoria balística hacia algún enemigo. Ahí se empezó a desarrollar esa primera parte de la cohetería. Los alemanes, famosamente, inventores del cohete, los usaron el cohete B-2, que era el terror de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, porque era un cohete que ellos podían lanzar desde Francia sin ninguna posibilidad de interceptarlo, y hacía estragos en las ciudades inglesas. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, esta tecnología, que ya estaba bastante desarrollada por los alemanes, famosamente se sabe que los alemanes, los científicos alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a mover por el mundo. El proyecto Paperclip de Estados Unidos, donde importan un montón de científicos alemanes. Había muchos científicos alemanes que no querían ir a Estados Unidos por cuestiones bélicas y de carácter, porque dicen, ellos son los que nos ganaron en la guerra, tipo son el enemigo. Entonces muchos de ellos, la mayoría fue a Estados Unidos, y la otra gran mayoría, la minoría, vino a la Argentina. Qué bárbaro. Porque tenían una afinidad de alguna manera un poco más cercana. De todos esos científicos que vienen acá a la Argentina, lo que se empieza a desarrollar en principio son aviones. Te voy a pedir, Marianito, si puedes poner
la segunda filmina, quizás no la primera porque ya lo pasamos, pero está bueno para mostrarlo. Bueno, esta es la segunda, la tercera, una más. Los científicos alemanes empiezan a desarrollar primeros aviones conceptuales, aviones pero de altísima tecnología para la época, con turbinas. Los primeros aviones a chorro los desarrollan estos científicos alemanes que vienen en la Argentina en la década del 40. Siguiente filmina, te voy a pedir, Marianito. Y esos mismos científicos fundan en 1949 la Sociedad Argentina Interplanetaria. Hay algo que subraya todos estos hitos que nosotros vamos a hablar ahora, que son pioneros en el cono sur directamente. Ajá. Hasta la fecha, o sea, cuestiones que no se hicieron ni en México, ni en Brasil, ni en Gozo. Nosotros siempre fuimos pioneros en el cono sur, a la par de Estados Unidos. Es más, voy a sumar un pequeño detalle que descubrí en esta semana. No sé si vieron, pero la Casa Blanca soltó un montón de archivos clasificados de los ovnis y todo eso de cosas. Y un montón de documentos que estaban clasificados de la década del 60, donde es una carta de Eisenhower, el presidente, perdón, de los 50, de Eisenhower, que algún jefe militar le había hecho un reporte de, che, estamos viendo cosas raras en el cielo, algo que siempre, y en los últimos años se blanqueó mucho, pero ya desde el 50 estaban estos reportes, y Eisenhower le contesta, sí, la verdad que hay muchas cosas raras, de como vos describís que se mueven estas luces, son tecnologías que pueden desarrollar o nosotros, o los rusos, o Argentina. Mirá. En una carta de Eisenhower de los 50, nosotros estamos a la par con las potencias que hacían desarrollos de programas espaciales, así que en ese momento nos tenían ahí también bastante fichados, y éramos posibles productores de ovnis. Te voy a pedir de vuelta la filmina, pero vos los ves y había un montón más de fotos. La anterior, la de los aviones. Vos ves estas cosas, hay uno que son unas alas delta, ves de abajo. Sí, la de abajo a la derecha. Un platillo volador. Bueno, en el 49 se crea la Sociedad Argentina Interplanetaria, fundada por estos alemanes que vinieron acá, pero también muchos científicos argentinos, principalmente del sur. La mayoría de las fuerzas científicas argentinas en el espacio viene de Mendoza, dato de color, son la mayoría mendocinos. Y en 1960 se forma la Comisión Nacional de Investigación Espacial, que es básicamente la CONAE de ahora, que originalmente tenía que ser una organización civil, pero en los 60 empieza esta historia, en realidad no, ya estaba hace bastante, pero Argentina tiene esta historia de golpes militares, intervenciones militares, entonces rápidamente esta comisión, que tenía un fin civil, obviamente los militares ven cohetes y dicen, esto nos interesa mucho porque es medio de nuestro palo, entonces se terminó convirtiendo en una asociación rápidamente militar, dirigida e intervenida directamente por el ejército, por la Fuerza Aérea, que tiene mucho sentido porque es su dominio, a fin de cuentas, los cohetes. Bueno, los primeros cohetes, volvamos a las filminas, hay una muy linda con los cohetes hasta la década del 70, la siguiente, siguiente. Yo creo que son muy lindos los cohetes. La otra. Ahí está. Estos son los primeros cohetes que desarrolla la Fuerza Aérea Argentina hasta 1960. Y en el 79 se crea el primer cohete grande de la Argentina con la ambición de poner satélites en el espacio. Hasta este punto, y voy a hacer el asterisco acá, la Argentina nunca puso por sí misma un satélite en el espacio. Hemos puesto montones de satélites, pero no nosotros, sino que la CONAE es la que se encarga de desarrollar los satélites, las capacidades para brindar servicios. Bueno, está el ¿cómo se llama el famoso barrilete cósmico? El ARSAT, los ARSAT, que tengo entendido que son dos, que son servicios de telecomunicaciones. Estaba pensando internet. justamente en eso, porque en su momento fue noticia y era como, ¡guau! ¡Qué loco que Argentina está haciendo esto! Pero conociendo la historia no era tan loco, digamos, teníamos un montón tenemos una historia única, insisto, en el cono sur. O sea, para cuando nosotros estábamos desarrollando estos cohetes, no había en el cono sur, o sea, desde México para abajo, todos los países, no había país en el cono sur desarrollando cohetería. Claro. Éramos los únicos, pioneros en esa época. Bien. Bueno, justamente lo que hace la CONAE es desarrolla estos satélites, pero después se lo damos a un proveedor que tiene cohetes para ponerlos en órbita. Bien. Y ya en el 79 es el primer intento de desarrollar esta capacidad que es muy valiosa.
tener un vehículo para poner tus servicios en órbita. Porque si no dependes mucho de un tercero que te pone el precio que quiere, con su disponibilidad. Te tenés que anunciar, tipo, querés tirar un satélite y que nadie se entere por cuestiones militares. No podés, si se lo tiene que dar para otro que tiene que avisar que tiene que poner tu satélite en el espacio. Bueno, esto fue en el 79, que es el primer satélite grande para poner, el primer cohete grande para poner satélites en el espacio, que es el Cóndor 1. Filmina el Cóndor 1. Ahí está. Este es el Cóndor 1, hay una pequeña personita a escala. Este cohete se desarrolló, nunca terminó, se hicieron muchas pruebas, se lanzó, hizo pruebas suborbitales, es decir, se tiraba desde cerca de Puerto Madryn, en Chubut, había una base de lanzamiento, justamente porque está cerca de la playa y vos tenés que tirar los cohetes hacia el este para que acompañe la rotación de la Tierra, y una vez que caigan, lo ideal es que no caigan arriba de la cabeza de nadie, así que se tiraban hacia el Atlántico Sur. Este cohete se desarrolló bastante, pero nunca terminó de cumplir su función, y esto es el 79, tuvo muchos años de desarrollo, ya estábamos en dictadura militar en ese momento, y bueno, sucede en el 82, ¿cuándo es Malvinas? 82. 82. Sí, en el 82 sucede lo de Malvinas, bueno, toda la historia de Malvinas que no vamos a entrar, y cuando perdemos Malvinas hay un pensamiento muy lógico en ese momento de la Junta Militar, de decir, che, ¿cómo podemos hacer para que si volvemos a ocupar Malvinas no nos vuelva a suceder esto de que nos saquen? Entonces la idea de tener un cohete en el continente, sobre el continente, en la Argentina, para poder defender las Malvinas desde ahí, o sea, si venían destructores o cualquier tipo de embarcación desde el norte, poder atacarla antes siquiera de que llegue a Malvinas con un cohete. Y se tomó este Cóndor 1, que era un cohete ya bastante en desarrollo, y se creó el Cóndor 2, que es una reversión de este primer cohete. Ellos decían que era, obviamente, con fines civiles, post Malvinas. Todo el mundo estaba muy nervioso con Argentina, porque obviamente habíamos hecho lo de Malvinas y todos estaban muy atentos a lo que hacíamos. Entonces la Junta Militar empieza a desarrollar el cohete este, que es el Cóndor 2. Bueno, hay más información. Perdón, voy a ver mis machetes para ver hacia dónde iba con esto. Bueno, se desarrolló el Cóndor 2, que es un cohete que se terminó de producir y se empezó a vender como misil bélico a un montón de países. O sea, estábamos hablando también de los 80, en donde la industria armamentista no era tan regulada como ahora. Era muy común en aquel momento que los ejércitos militares vendan tecnología a otros. Había como un libre mercado de... Bueno, famosamente en los 90 está eso, que Menem le vendía armas, gozo. Ya en los 90 era otro tema, pero en los 80 no había ningún problema con eso. Era tipo, Estados Unidos le vendía cohetes a cualquier país que tenía cohetes era un activo para exportar los cohetes que fabricaba y que cualquier país que los quiera los venda. Entonces este Cóndor 2, que se desarrolló en el 83 puntualmente, se empezó a vender y era una industria argentina militar, el cohete este que lo vendíamos. ¿Quién lo compraba? Egipto, Irak, Francia, todo el programa espacial argentino está muy apoyado por Francia desde su inicio, es como que mucha tecnología de químicos y propulsores se los comprábamos a ellos, así que ahí teníamos como un vínculo muy fuerte. Bueno, Argentina vendía estos cohetes militares a un montón de países y en el 94 ya con... 82, 83, vuelta de la democracia, Alfonsín, muy fanático de los cohetes, bancaba mucho la idea del Cóndor 2 porque era una industria argentina que también traía mucho dinero y es un activo importante tener un cohete con capacidades espaciales para un país. Por defensa, si bien todos decían que no es para defensa, sino que es para poner cosas en el espacio, pero lo vendíamos como misil militar. Entonces Alfonsín lo mantuvo durante todo su gobierno al Cóndor 2 y se siguió produciendo y se siguió vendiendo. Era una industria muy grande en Argentina, hasta que en el 94, ya una vez con Menem y con una situación geopolítica distinta, hay una filmina muy graciosa. Te voy a pedir, Mariano, la próxima, creo que es la siguiente. Bueno, ahí se ve, es el Cóndor 1, el Cóndor 2, básicamente la misma primera etapa, pero con una segunda etapa más puntiaguda. Por cuestiones obvias, te pido la siguiente, Mariano.
que es por qué se dejó de hacer el Cóndor 2 y los motivos en el 94 de por qué se descontinuó el programa del Cóndor 2 del gobierno eran los siguientes. En Inglaterra tenían miedo de que el Cóndor 2 fuera utilizado para recuperar las Malvinas. Israel tenía miedo de que el Cóndor 2 fuera usado por Irak y Egipto para atacar a Israel. Estados Unidos tenía miedo de que Argentina exportara la tecnología al Medio Oriente y por ende países del Medio Oriente ataquen a Argentina por venderle armas a países contrarios. Éramos los malos del mundo, digamos. Éramos la amenaza Claro, del mundo. Y la Fuerza Aérea y el gobierno radical mantenían que esto en Alfonsín era con fines pacíficos y era una industria nacional y que había que mantenerla. Claro. Esta es la historia del desarrollo de cohetes que termina en el 94 con el cancelamiento del Cóndor 2, porque en ese momento vieron que está todo el tema de los indultos en los 90 y medio como ese proceso de apaciguar. Menem tiene ese intento de golpe militar en un momento de derrocamiento. Entonces todas las medidas que se toman después, que se conoce la de los indultos y todo eso, hay una que es que se le prohíbe a la Fuerza Aérea la investigación aeroespacial. Está prohibido que la Fuerza Aérea haga desarrollo e investigación aeroespacial, que era la fuerza que estaba llevando todo el desarrollo anterior durante toda su historia, porque justamente es su dominio. Entonces, a partir del 94, se terminó la posibilidad de que desarrollemos cohetes en la Argentina, propiamente dichos, desde... vos decime... Sí, ya te estaba por hacer así. Pero bueno, ya esa es como la etapa de los cohetes, donde terminamos, y en el 94 es cuando se crea la CONAE, que es la reversión de esa primera... organización que hablamos al principio, que se encarga del desarrollo de satélites para el estudio científico, pero no de cohetes. Nuestra historia de cohetería terminó en el 94 con este decreto de Menem que prohibía que la Fuerza Aérea, que es la que tiene obviamente los medios, el dinero y el financiamiento, siga desarrollando, en ese momento era armamento, pero bueno, eran cohetes. Che, Juan, ¿y sabés si existe la plataforma esa de lanzamiento hoy en día? ¿Si se puede visitar? ¿Sabés si está eso? No, son todas cosas oxidadas. Hay una empresa ahora, no lo puse porque la verdad que no viene al caso de la historia, pero se está desarrollando ahora el Tronador. Se desarrolló el Tronador 1 y el Tronador 2, que son cohetes argentinos que tendrían la capacidad de poner satélites en el espacio. Mi humilde opinión, no va a suceder. Es un cohete muy viejo. La empresa es una empresa estatal que no tiene el financiamiento, no lo tiene ahora y la verdad que no lo tuvo nunca. Entonces hay unas plataformas de testeo de cohetes, pero plataforma propiamente de lanzamiento. La que estaba esta que decís vos en el sur, no existe, digamos. No, porque eran en bases militares y la plataforma de lanzamiento, si vas atrás en una CB, es básicamente una columna de metal. Ten en cuenta además que eran todos cohetes balísticos. No eran cohetes con control. Es un cohete donde vos le apuntás la base más o menos donde querés que vaya, lo prendés y esperá que el viento no lo mueva mucho y va a caer más o menos donde vos lo pusiste. Bien, entonces no eran muy sofisticadas. Bien. Bueno. Muy bueno, el informe. Lo hice rápido, ¿no? Espectacular. Muy buen poder de síntesis el amigo Larriera. Tenemos Dale. un saludito. Dice, hola, saludos desde Madrid, Melina y Pame. Tomá. Mira. Y 2 cervecitas chocándose que están bastante Besote tentadoras. Y bueno, estamos en las 3:30 de la tarde en Madrid, así que es una buena hora para tomarse una cerveza un sábado, por supuesto. Exactamente. Bueno, hacemos un corte y estamos con Erich.